Buenos días, nosotros les vamos a hablar sobre los organismos genéticamente modificados. Introducción. A partir de 1973, la biotecnología experimentó un avance significativo con el objetivo de desarrollar técnicas de recombinación de ADN. Este avance permitió el aislamiento de genes específicos de un organismo y su transferencia a otro, dando origen a los organismos genéticamente modificados o, como sus siglas lo indican, OGM. A pesar de la mayoría de personas desconoce de la existencia de estos organismos, es muy probable que los consumamos a diario sin siquiera percatarnos. Por otro lado, en el medio ambiente, algunos estudios dicen que representa un daño significativo, aunque esto aún se puede evitar. Por esta razón, se ha llevado a cabo esta investigación con el objetivo de informar a las personas sobre los organismos genéticamente modificados, incluyendo sus ventajas, desventajas, impactos en la salud y en el medio ambiente, y proponer recomendaciones al respecto. En los objetivos tenemos, objetivo general, informar sobre los organismos genéticamente modificados, sus ventajas, desventajas y si generan un impacto en la salud y en el medio ambiente. Y en los objetivos específicos tenemos determinar la influencia de organismos genéticamente modificados en la salud y identificar los organismos genéticamente modificados si tienen algún tipo de impacto en el medio ambiente. ¿Qué son los organismos genéticamente modificados? Los organismos genéticamente modificados o OGM son microorganismos, plantas o animales cuyo material hereditario ADN ha sido manipulado mediante técnicas de biotecnología. Historia. En 1973, Boyer y Cohen crearon el primer organismo genéticamente modificado al transferir genes de resistencia de antibióticos a una bacteria. Esto marcó un hito en la modificación genética. Esto por la obtención de un organismo con características que no poseía de forma natural anteriormente. En 1974, Rudolf y Beatrice crearon el primer ratón transgénico al incorporar el ADN de un virus llamado papovirus SV40 en el embrión de un ratón. El estudio demostró que el ratón modificado genéticamente pudo vivir sin tumores durante un año. Posteriormente, en 1975, se llevó a cabo una moratoria en Estados Unidos para evaluar la seguridad de los alimentos transgénicos, la cual fue aprobada. Entre 1995 y 1999 se creó el maíz transgénico en Starlink, incorporando un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis, permitiendo que el maíz pudiera sintetizar una sustancia tóxica para las plagas, brindándole resistencia a los insectos. Sin embargo, la licencia del maíz Starlink fue cancelada. De 1982 se obtuvo la primera insulina recombinante mundial, conocida como Humulin, al modificar la bacteria Escherichia coli para producir insulina humana. En Monsanto, en 1996, creó el producto Roundup Ready, una semilla modificada genéticamente para resistir al herbicida glifosfato. El gen se descubrió con una bacteria cercana a una fábrica de glifosfato. En 1992, los científicos comenzaron a investigar cómo podían modificar las semillas de papaya. Y en 1999 se aceptó la comercialización en Estados Unidos. Una década después, el 90% de los árboles de papaya en Hawái eran transgénicos. Durante el año 2000, un grupo de científicos alteraron genéticamente una semilla de arroz para que ésta pudiese sintetizar betacaróteno, un conjunto de sustancias que están presentes en diversos alimentos y que al ingerirlos se transforman en vitamina A en el interior de nuestro cuerpo. Este arroz permitía aumentar la ingesta de la vitamina A un costo muy accesible y en un alimento como el arroz, el cual es muy consumido en países en vías de desarrollo. Los organismos genéticamente modificados y los transgénicos son lo mismo, aunque los organismos genéticamente modificados son bastante similares a los transgénicos, no son lo mismo, ya que un organismo genéticamente modificado tiene su ADN alterado artificialmente por medio de técnicas de biotecnología. En cambio, un organismo transgénico es un organismo modificado genéticamente al que se le ha introducido ADN que no pertenece a su genoma.
Tipos de organismos transgénicos. Tenemos los microorganismos transgénicos, son las levaduras, hongos, bacterias, generalmente empleadas en la obtención de sustancias médicas y la alimentación y una alimentación de gran importancia. También tenemos los animales transgénicos. Los animales transgénicos suelen estar destinados al uso de laboratorio, ya sea para la comprensión de dinámicas genéticas de la vida o para la obtención de proteínas humanas o de alimentos transgénicos. También tenemos las plantas transgénicas. Las plantas transgénicas suelen ser cultivos alimenticios y han sido modificadas para aumentar sus frutos al máximo y para resistir ambientes extremos. Los ejemplos de OGM son ovejas, que son modificados con ADN de humanos, soya, que son modificados desde la semilla, que ayuda con ser más resistente a los herbicidas. Tenemos salmón, que se cambió la estructura genética para aumentar el tamaño que hace un beneficio económico. Tenemos vacas, que se modificó la estructura genética para hacer la leche más saludable a la gente de diabetes. Y también tenemos girasoles, que también alteramos los genes genéticos para hacerlo más resistente a la sequía. Tenemos azúcar, que se modificó para hacerle resistente a los pesticidas. El consumo de organismos genéticamente modificados afecta a la salud de las personas. Este tema ha sido bastante controversial ya que existen dos opiniones muy distintas al respecto. Diversas asociaciones, incluyendo organizaciones no gubernamentales, sugieren que se les hagan estudios a los organismos genéticamente modificados antes de consumirlos, ya que a estos se les han inyectado proteínas animales u otras sustancias que pueden ser tóxicas para la salud de los humanos, como generar alergias o otras enfermedades. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud indica que los organismos genéticamente modificados son igual de seguros que los que no están genéticamente modificados, es decir, que no hay ningún riesgo al consumirlos. Entre las ventajas y desventajas que tenemos son ventajas, mejoran la calidad de los alimentos cultivados, son más fáciles de cultivar, pueden cultivarse en condiciones extremas, ya sea climáticas o relacionadas al tipo de suelo. Desventajas provocan reacciones alérgicas a diferentes alimentos, pueden cultivar otros campos y pueden afectar a las proteínas animales. La introducción de plantas genéticamente modificadas puede tener efectos en el medio ambiente. Uno de estos es cuando las plantas se vuelven más resistentes a los herbicidas y estas se vuelven más difíciles de combatir si crecen fuera de su sitio original. También se puede generar contaminación cruzada al cultivar una misma especie de organismos transgénicos. Por ejemplo, el maíz transgénico junto a un maíz convencional. Ahora bien, para evitar la contaminación cruzada de unas variedades a otras, hay que tomar determinadas medidas que se denominan de coexistencia y que van desde la separación mínima de los cultivos a barreras biológicas como lo son los arbustos o los árboles. Sin embargo, el uso de cultivos genéticamente modificados que cuentan con sus propios insecticidas biológicos, producto de la modificación genética, ha contribuido a la reducción del uso de insecticidas químicos. Esta tecnología también ha minimizado la emisión de gases de efecto invernadero. Uno de los casos más controversiales o que ha tenido más repercusiones es el caso de la abeja Dolly, que nace el 5 de julio de 1996 y fue creada por los científicos Ian Wilmot y Kay Campbell en el Instituto Roslin de Edimburgo. La abeja Dolly nació como resultado de un experimento realizado en la obra de la madre de Dolly. Los científicos sacaron una célula que contenía todo el ADN de la oveja adulta y después a la otra abeja le extrajeron un óvulo, el cual sirvió como célula receptora. Al óvulo le extrajeron el núcleo, eliminaron así el material genético de la oveja donante y posteriormente se extrajo el núcleo de la célula mamaria. Y mediante impulsos eléctricos se fusionó el óvulo sin núcleo de la abeja donante y nació Dolly. Entre los análisis de datos tenemos una tabla de los alimentos transgénicos comercializados en El Salvador, que tenemos pan blanco Bimbo, galletas Chips Ahoy y las sopas instantáneas Maruchan. Estas tienen presencia de ADN de soya y presencia de ADN de maíz. Otra de las gráficas son la de los cultivos de organismos genéticamente modificados a nivel mundial en el año 2014. Tenemos como megaproductores a Estados Unidos y a Canadá,
que han consumido más de 5.000 hectáreas y como menos de 5.000 hectáreas tenemos a Australia, a México y a la India. Conclusión. Al investigar ampliamente sobre los OGM y sus impactos en la salud y el medio ambiente, se concluyó que existen ventajas y desventajas de su uso. Todo esto gracias a la recopilación de datos con diferentes herramientas como estadísticas, gráficas de pastel, etc. Respecto a la influencia de la salud, se requiere una evaluación exhaustiva para comprender los posibles efectos a largo plazo que estos puedan provocar y posteriormente garantizar la seguridad de los consumidores. Además, se ha evidenciado que los OGM pueden llegar a tener efectos en el medio ambiente, tales como la alteración de ambientes donde existía la biodiversidad y la propagación de genes modificados de especies nativas. Por ende, es esencial considerar estos aspectos y tomarlos en cuenta para promover una regulación adecuada, así como una mayor investigación. Todo esto con el fin de abordar todos los riesgos y maximizar los beneficios, llevando de la mano la ética y la responsabilidad social. Algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta para que el consumir organismos transgénicos sea seguro es hacer evaluaciones de posibles alergias o toxicidad para que no lleguen a causar ningún daño en la salud humana. Evaluar el posible impacto ambiental que puede generar en la producción de estos organismos y hacer constantes evaluaciones sobre las ventajas y desventajas de esos organismos. Gracias.